Hablemos de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando cuando son las 8:01 de la tarde en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl, pero también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y por supuesto con nostalgia de lluvia. Aquellos que viven en la región metropolitana están sufriendo tal vez un verdadero trauma, diría yo, es casi como un duelo. Esa lluvia que uno tenía en los inviernos de la infancia la hemos perdido, parece irremisiblemente. Y eso es un duelo, es aceptar que ya no tendremos por un buen tiempo, tal vez, no sabemos cuánto, esa lluvia. Y hoy día se está hablando algo que ya algunos expertos habían anticipado, quizás no habían sido escuchados suficientemente, sobre la posibilidad del racionamiento del agua en la región metropolitana y particularmente en la zona oriente. Y a propósito de la nostalgia de lluvia, yo les he leído otras veces en esta misma emisión un poema de Jorge Telie, poeta sureño de Lautaro, que se vino a vivir a Santiago, insiliado en Santiago, o autoexiliado en Santiago, y que sentía la nostalgia de la lluvia sureña. Y él decía: daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia, por oír rodar el aro de alambre en que un niño descalzo lleva el sol a un puente, por ver aparecer caballos y cometas en los sitios vacíos de mi juventud, por oler otra vez los buenos hijos de la harina que oculta bajo su delantal la mesa, para gustar la leche del alba que va llenando los pozos olvidados. Daría no sé cuánto por descansar en la tierra con las frías monedas de plata de la lluvia cerrándome los ojos, dice Jorge Telie. Y sobre nostalgia de aguas y de lluvias, ¿quién mejor que este amigo del jardín que ya ha estado antes con nosotros conversando sobre este tema? Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo, académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y Renovables y experto en recursos hídricos. Fernando, qué gusto de tenerte de nuevo en el jardín. Creo que la última vez, que conversamos fue un 3, según mi registro, un 3 de enero del 2020. Puede que a lo mejor me equivoque. Sí, claro, bueno, muy buenas tardes y es un agrado de nuevo estar en tu jardín, sobre todo hablando de un tema tan trascendente para la vida como es el agua, un tema que hoy día está en el centro de la preocupación, yo diría, no solo chilena, sino mundial. Es uno de los grandes desafíos el saber cómo vamos a vivir con un agua que es más esquiva durante este siglo. ¿Durante este siglo o podrán ser 2 o más tiempo todavía? A ver, ¿qué es lo que nos dice el estudio del tema? Sí, yo no quisiera ser tan pesimista. La verdad es que con la enorme cantidad de CO2 que en los últimos 180 años hemos inyectado a la atmósfera, producto de la quema desde los fines, ¿no es cierto?, del siglo XIX, hemos quemado petróleo, carbón, gas en cantidades tan gigantescas que se ha acumulado todo este gas en la atmósfera y aun cuando dejemos de emitir, dejemos de quemar petróleo, carbón, mañana, permitirle a la Tierra recapturar por los mecanismos naturales de la Tierra, como son la absorción por el océano, la absorción por los bosques, tomaría alrededor de 150 años, más o menos.
De modo entonces que vamos a tener un clima cambiado, comportándose de la manera que lo está haciendo, por lo menos por los próximos 150 años. Pero yo quisiera pensar de que ya cuando llevemos 100 años sin emitir CO2, ya el clima se habrá vuelto atrás, normalizado, de modo que ya va a estar en una condición bastante más amistosa, si bien tenemos cambio climático por los próximos 150 o 200 años. Lo que te quería preguntar es, bueno, hemos hablado antes la particular fragilidad hídrica de Chile. Ya lo comentamos una vez, pero probablemente muchos de los que nos están escuchando no nos oyeron conversar esa vez. Tú, me acuerdo que dijiste en esa conversación que había un anticiclón, que nunca lo olvidé, que crecía con el calentamiento global, incluso lo he explicado a mis niños lo mejor que pudo, y que forma una especie de barrera que impide que la lluvia entre. Ese fenómeno del anticiclón se produce en el territorio chileno, pero también en otras partes del mundo de la misma manera. A ver, explícanos un poco cómo se da esto acá y cómo se da en el resto del mundo, o en otros climas, en otras latitudes. Claro, mira, ocurre un fenómeno en Chile que es bien particular, pero también, como tú bien dices, en todas las zonas secas del mundo, ocurre que el aire caliente que se eleva en el ecuador terrestre, que es el punto más caliente de la Tierra, es como si hubiese ahí una gran chimenea, ¿no es cierto?, donde el aire se está elevando permanentemente. Bueno, ese aire viaja hasta las latitudes de Antofagasta, más o menos, y baja, ¿no es cierto? Se cumple la ley de que todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, por lo tanto el aire baja, y eso forma esto que llamamos anticiclones, que es aire que viene desplomándose desde la alta atmósfera hacia abajo, y por lo tanto eleva la presión del aire en la superficie del océano. Y eso impide que el vapor de agua se eleve y forme nubes, por una parte, pero por otra parte, eso impide que los frentes que traen la humedad del Pacífico y que normalmente son los que producen las lluvias en el territorio chileno, chocan contra este verdadero muro de aire de alta presión y no pueden ingresar al territorio chileno. O sea, es virtualmente como si se hubiese instalado un biombo frente a la costa chilena entre Arica y Chiloé, que no está dejando entrar a los frentes de lluvia. ¿Y cómo explicas que en algunos lugares del territorio esté lloviendo? En el sur, por ejemplo, llueva todavía, y en el Santiago no llueva una gota de agua. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia ese muro, su característica en las distintas latitudes? ¿Qué ocurre ahí? Esencialmente es eso que has dicho. Es decir, este muro se termina por allá por Puerto Montt, más o menos, y ya después no se extiende más al sur. Por lo tanto, los frentes que chocan en la zona central se desvían hacia el sur hasta lograr ingresar hacia el este, hacia el territorio chileno. Por eso que los frentes están ingresando a la altura de Aysén, de ahí se derivan un poquito hacia la región de los lagos y hasta la región de los ríos, y ya no pueden seguir más hacia el norte. O sea, la lluvia alcanza a producirse solo hasta la región de los ríos, digamos. Prácticamente es lo que está ocurriendo, y ocasionalmente llega hasta la región del Biobío. Pero está teniendo muchas dificultades la lluvia en seguir su camino más al norte de esa línea. ¿Se fija? Oye, ¿y ese muro se va a mantener así hasta que no cambie la emisión de carbono? ¿O ese muro va a crecer hacia el sur? A ver, ¿qué va a pasar con ese muro? Digamos, ¿cómo se va a comportar en las próximas décadas? Claro, ese muro va a permanecer tan sólido, siempre ha existido, ¿ya? Solo que ese muro, llamado anticiclón, antes del calentamiento global, era más débil. ¿Por qué era más débil? Porque el ecuador terrestre, en la zona amazónica, no estaba tan caliente. Entonces subía aire y bajaba, pero en menor cantidad, formando un muro mucho más débil. Hoy día lo que ha pasado es de que se ha reforzado por el hecho de que está tan caliente el ecuador terrestre,
que la cantidad de aire que viene hacia Chile a bajar en el Océano Pacífico hace que este muro haya crecido mucho. Eso va a seguir así mientras la temperatura de la Tierra esté por sobre lo normal, o sea, mientras haya calentamiento global. Eso ¿Ya? significa que, a ver, es difícil predecirlo, me imagino que la meteorología es una ciencia compleja, hay muchos factores, muchos elementos, pero uno podría predecir que, a ver, ¿en qué cantidad va a disminuir la lluvia, por ejemplo, en la región metropolitana? ¿Cuánto en los años que vienen? ¿Cuáles son los pronósticos más realistas, digamos? Mira, los pronósticos más realistas dicen que en este siglo que acaba de terminar, la precipitación disminuyó en Chile del orden de un 20%, perdón, en Santiago, en la región metropolitana, del orden de un 20%, y que en este siglo XXI va a continuar la tendencia hasta más o menos la segunda mitad de este siglo. Uh-huh. Es decir, hasta los años 2070, 2080, la precipitación en la región central de Chile va a seguir bajando a razón de 1,5 milímetros, 2 milímetros por año, Uh-huh. más o menos. Eso significa que todavía podría bajar unos 60, 70 milímetros la precipitación en la región metropolitana, acercándose a los 200 milímetros como promedio. 200 milímetros es la lluvia que conocíamos en Los Vilos, Uh-huh. en el sur de Coquimbo, ¿no es cierto? Impresionante. De manera que si el cambio climático, si el efecto invernadero, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero y esto no lo frenamos, vamos a tener un futuro claramente más seco en la zona central. Eso es lo que la ciencia dice. Eso se va a ir pareciendo cada vez más a las descripciones que hace Ray Bradbury en las crónicas marcianas de un planeta desolado y con una sequía feroz, angustiosa, casi metafísica, diría yo, en la sequía de Ray Bradbury. Ya no es solo física. Fernando, tú has hablado y has dicho, y también lo hemos comentado otras veces, tal vez porque eso tiene que ver con personalidad. Me da la impresión que tu personalidad es naturalmente optimista, a pesar de toda la información que manejas. Y el Eclesiastés decía, porque el mucho saber da dolor. O sea, el que sabe más sufre más porque sabe más la verdad, ¿no? A veces mejor ser ignorante que saber tanto. Ahora, tú has dicho y afirmaste una vez que conversamos que también esta crisis es una oportunidad, que paradójicamente la crisis hídrica puede ser una tremenda oportunidad. ¿En qué sentido hoy podríamos decir la crisis es una oportunidad? Hay muchos que le he leído que han dicho, algunos expertos, que hemos llegado tarde a la crisis hídrica, o sea que ya no hemos hecho lo que teníamos que hacer. A ver, ¿cuáles son las oportunidades que se abren, las posibilidades, los cursos de acción para reconvertir y transformar esta crisis tan tremenda en una oportunidad para el país? Mira, como toda crisis, siempre las crisis son una oportunidad, no cabe duda, pero son oportunidades que tienen costos, ¿cierto? El poder aprovecharlas muchas veces implica modificar algo, y modificar algo siempre tiene algún costo. Esto está poniendo en juego nuestra capacidad de ordenar un poco mejor nuestro territorio. Si nosotros no somos capaces de saber cuál es para cada territorio, para cada región del país, cada región natural, hasta dónde podemos hacer desarrollo, cuánta agricultura soporta, por ejemplo, la región metropolitana o la cuenca del río Maipo, cuánta agricultura soporta la cuenca del río Maule, cuánta agricultura soporta la cuenca de la Concagua, de manera entonces de no vulnerar aquellas cotas, ¿no es cierto?, de una actividad, de modo de poder dar sostenibilidad al desarrollo nacional. Lo que ha pasado en el norte es una muestra clara de que no hemos sido capaces de hacer este ejercicio. Y hemos visto que se plantó más allá de lo que era sostenible en Petorca,
¿no es cierto?, en Coquimbo, en Copiapó, y probablemente esa situación se va a empezar a correr hacia el sur, ¿no es cierto? La escasez hídrica nos va a empezar a recordar de que tenemos que moderar la demanda de agua en toda esta sección del país. Hay dos maneras de enfrentar esto. O moderamos la demanda de agua, lo que significa moderar actividades económicas como la agricultura. Significa moderar la urbanización. Significa moderar el consumo de agua per cápita que tenemos nosotros en las ciudades. Significa moderar el paisajismo que usamos. En fin. O elevamos la disponibilidad del recurso. Hay dos maneras de solucionar una escasez, ¿no es cierto? ¿En qué consiste elevar la disponibilidad del recurso? Bueno, elevar la disponibilidad del recurso significa mucha ingeniería, porque, mira, si nosotros miramos nuestros ríos llegan con bastante más del 60% de su agua hasta el mar. Todos los ríos deben llegar con agua al mar. Eso nadie lo duda, por una razón ecológica. Pero existe el concepto de caudal ecológico. Es decir, el caudal ecológico es la cantidad mínima con que un río debe llegar al mar, ¿no es cierto? Y 60% o 70%, como en algunos ríos, ¿no es cierto?, está llegando, está bastante por encima del caudal ecológico. O sea, probablemente en invierno los ríos llevan una cantidad significativamente mayor de agua de la que tendría que llegar al mar. Bueno, ¿por qué no aprovechamos esa agua? ¿Por qué no retenemos durante el invierno en que hay baja demanda de agua? Vemos cómo se nos escapa y no la retenemos porque no tenemos capacidad de hacerlo. De modo que, ¿cómo se crea esa capacidad? Haciendo no grandes embalses, porque los grandes embalses tienen grandes impactos, ¿no es cierto?, y tienen mucha resistencia social, muy justificada en algunos casos. Pero sí se pueden hacer pequeños embalses que tienen incluso un efecto positivo sobre el ambiente. Pequeños embalses que se pueden dispersar por toda la cuenca, de manera de, en invierno, bombear agua, mientras el río está pasando, con abundante agua, bombear agua, ir llenando estos pequeños embalses que pueden replicarse por cientos. De modo que los cientos de grandes embalses terminan reemplazando a un gran embalse sin los impactos que esto produce. Fernando, ¿hay alguna experiencia mundial de esto que se haya hecho exitosamente en algún país? Sí, hay experiencias. Yo conocí personalmente, por ejemplo, el noreste de Brasil, que es una zona muy seca, ¿no es cierto? Los estados de Pernambuco, de Piauí, donde cuando uno sobrevuela en avión, ve cientos de pequeñas lentejuelas, pequeños espejitos de agua. Yo no sabía lo que eran. Y una vez pregunté, ¿qué es lo que son todas estas lentejuelas que uno ve? Son azudes, que llaman ellos. Son pequeños embalses, ¿ya?, que ellos llenan durante la época de lluvia. Ellos no lo bombean desde los ríos, sino durante la época de la lluvia cosechan el agua de la lluvia y los llenan. Y tienen para regar durante la época de cultivo. Nosotros en Chile, eso es una verdadera farra, una farra del agua, porque no es posible que en una sequía tan grande como la que tenemos siga llegando el 60, 70 y hasta el 80% del agua del caudal del río al mar. No es posible. ¿Te fijas? Fernando, y esta idea de estos pequeños embalses, a ver, ha sido planteada desde el mundo científico, del mundo de la academia, hacia las autoridades. ¿Hay una receptividad? ¿Hay algún proyecto en camino? ¿O esto sigue siendo simplemente una especie de idea, pero sin concreción y sin receptividad? ¿El Ministerio de Obras Públicas ha hecho algo en ese sentido? ¿Cuáles son qué es lo que ves tú en el panorama hoy día? Mira, como todas las buenas ideas, flota en el ambiente, ¿ya? Pero no encuentra acierto, ¿ya? No se ha tomado con la premura ni la urgencia
que esto requiere. Es cierto que se han barajado muchas ideas. Se han barajado la idea de las carreteras hídricas, por ejemplo. Se ha barajado la idea de la desalación de agua marina, ¿ya? La inyección de napas. Y también se ha barajado esta idea de hacer grandes cantidades de pequeños reservorios de agua. Pero no hay estudios, no se han hecho algún estudio que respalde todo esto. Todos quienes nos hemos preocupado de este tema sabemos que es viable, que esto se puede hacer. Sin embargo, es una de las pocas ideas que no tiene estudios detrás. Por lo tanto, es esencial hacerlo. Ya algunas experiencias de cómo usar las aguas sobrantes, las aguas que ya, digamos, están al final de la cuenca, están aquí en el Maipo. Mira, ha habido un desarrollo agrícola impresionante en la zona de Santo Domingo. ¿Por qué se produjo ese desarrollo? Porque se vio que el río Maipo llega con mucha agua allá. Entonces se instalaron una serie de empresas agrícolas que bombean el agua que nadie reclama, porque bombean el agua que ya se está yendo al mar. Y en la medida que se respete el caudal ecológico, ¿no es cierto? Eso es perfectamente posible hacer. Fernando, te leí en una columna, me da la impresión, no sé si es la tercera, que para superar la crisis hay que tomar decisiones y, entre otras cosas, tú decías inferirle heridas a la naturaleza, que es una decisión difícil. O sea, es imposible solucionar el problema hídrico sin inferirle heridas a la naturaleza, esa misma naturaleza que hoy día se quiere proteger. Incluso hay distintos tipos de ambientalismo, pero prima un discurso ambientalista bastante extremo que podría decir no podemos tocar la tierra y por otro lado vamos a estar sin agua. A ver, hablemos un poco de esas heridas y cómo conciliar todos estos elementos complicados. Claro, mira, efectivamente, ya la presencia humana de por sí es, ¿no es cierto?, infiere heridas, como tú bien lo planteas, a la naturaleza. Pero bueno, el ser humano ya está instalado en el planeta y tenemos que jugar el juego de ir a la naturaleza a obtener los recursos que necesitamos para vivir. Mira, nosotros ya le estamos sacando a los ríos de la zona central alrededor de 5.500 a 6.500 millones de metros cúbicos de agua todos los años, que nos permiten regar 1 millón de hectáreas. Y gracias a eso comemos y gracias a eso somos exportadores de vinos, de fruta, ¿no es cierto?, que le trae mucha sanidad a la economía nacional. Bueno, cuando uno plantea extraer un poco más agua de las aguas ociosas, llamémosle así, de invierno, de los ríos, claro, surgen posiciones encontradas, porque dicen, no podemos seguirle sacando agua a los ríos. Bueno, si así fuera, no tendríamos que sacarle agua a los ríos, ¿no es cierto?, como se la sacamos en verano. Por lo tanto, no tiene sustento una resistencia tan grande, y eso se debe probablemente a que no están bien estudiados los caudales ecológicos de los ríos. Si nosotros conociéramos con mucha precisión los caudales ecológicos y dijéramos al río Maipo hay que dejarlo llegar con un 25% del agua al mar. Bueno, si está llegando con 50, tomemos el otro 25. Y le vamos a hacer alguna herida a la naturaleza muy menor, probablemente. De manera que yo creo que hay que jugar con estas cosas, porque tenemos que elegir entre no hacerle ninguna herida más a la naturaleza o dejar en la miseria a los agricultores, dejar en la penuria al ser humano que se está quedando en seco en muchas regiones del país. Yo prefiero solucionar el problema humano, ¿no es cierto?, aún a riesgo de seguir ahondando las heridas de la naturaleza. Fernando, yo pienso, uno siempre piensa, a ver, esto es lo que tú me dices, a ver, no hay estudios de esto, no hay estudios de lo otro, de los caudales de los ríos. Significa que aquí lo que se necesita es más ciencia, es decir, más inversión en ciencia y estudios, o sea, es fundamental.
aquí se demuestra cuán importante es la inversión en ciencia y en investigación. Porque si no estamos hablando de cosas que no tienen raigambre, que no tienen fundamento, etcétera, 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 ¿no? Absolutamente, has apuntado exactamente al corazón del problema, que no hemos tomado en serio el concepto de la armonización del desarrollo nacional con la capacidad que tiene nuestro territorio de sustentar ese desarrollo. Si nosotros tuviéramos, y ciencia tenemos, solo que tenemos que usarla, y nos damos el lujo de no usarla. Si nosotros tuviéramos claro, en cada territorio, hasta qué punto, ya lo habíamos hablado al principio de la conversación, hasta qué punto tenemos agua para sustentar la agricultura, y no podríamos dejar crecer la agricultura más allá del agua que está asegurada por la naturaleza. ¿Hasta qué punto tenemos terreno para construir ciudades? Y no podemos dejar crecer las ciudades más allá, porque si no vamos a afectar a los ecosistemas, ¿no es cierto? Y a la calidad de vida, en definitiva, de las mismas personas. ¿Hasta qué punto podemos seguir construyendo, ¿no es cierto?, plantas termoeléctricas, porque no hay capacidad del ambiente para absorber la contaminación que eso produce? En fin, si tuviésemos estudios de cuál es la capacidad de cada territorio, hasta dónde nos podemos permitir adentrarnos, ¿no es cierto?, en el uso de los recursos, y hasta dónde tenemos que parar, bueno, no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Y probablemente habríamos descentralizado el país, porque nos habríamos dado cuenta que ya tenemos sobresaturadas las regiones de la macrozona central y que tenemos que ir a hacer ciertas actividades económicas a otros territorios donde todavía hay capacidad, ¿no es cierto?, para sustentar ciertas actividades económicas como la agricultura, como la forestería, la ganadería, entre otras. Jorge, cuando uno mira lo que puede pasar con Chile, lo que no hemos hecho, la carencia de ciencia, de tecnología, etcétera, etcétera, de decisión, de buenas políticas públicas, de una visión del desarrollo, digamos, una visión de largo plazo, uno piensa en un país como Israel. A mí siempre me ha llamado, es decir, uno piensa, un país, toda esa zona, diría yo, que vive en un verdadero desierto, donde ya el agua es un milagro. ¿Cómo logra un país así sobrevivir, incluso darnos lecciones en algunos casos de dimensiones? A ver, me gustaría hablar brevemente de ese caso. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, un país como Israel en el tema hídrico y qué se puede aprender de ahí? ¿Y cómo puede sobrevivir el ser humano en condiciones tan extremas y peores y feroces que las que estamos viviendo nosotros y que vamos a vivir en las próximas décadas? Bueno, el secreto es, en gran medida, lo que hemos conversado. Si se quiere dar sustento a la vida humana y si se quiere poder ser en el largo plazo viables, se necesita eficiencia, primero que nada, es decir, usar los recursos, ojalá sin que se desperdicie nada. Y ese es el secreto israelí. Primero, eficiencia. Es decir, usemos cada gota de agua una vez, 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces, ¿no es cierto?, de modo de que podamos aprovecharla a su máximo. Y segundo, ingeniería. Es decir, modifiquemos el ambiente de una manera científica, sin producir grandes heridas, ¿no es cierto?, para lo cual se requiere mucha ciencia, mucha ecología, porque aquí estamos hablando de modificar el ambiente que puede afectar a los ecosistemas, ¿no es cierto? Pero se puede hacer una ingeniería ecológica, una ingeniería como hoy día está de moda, ¿no es cierto?, las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, hagamos proyectos que se parezcan a la naturaleza, de modo que ésta no se sienta tan vulnerada ni tan distorsionada, ¿no es cierto? De manera entonces que con eficiencia logramos bajar la demanda y con ingeniería logramos aumentar la oferta. La oferta. Ingeniería significa nuevas fuentes de agua, significa aprovechar aguas que hoy día no son aprovechables. Por lo tanto, multiplicamos el recurso simplemente porque tenemos más capacidad de aprovechar
aguas que hoy día no aprovechamos. Fernando, yo te quiero agradecer esta conversación tan esclarecedora, porque curioso, el diagnóstico produce angustia, pero al mismo tiempo tú abres un camino de esperanza. Lo has abierto varias veces junto con advertir, porque ya advertiste el año 2020, lo que vamos a vivir, estamos viviendo ahora en este momento con el racionamiento de agua que va a venir. Espero tenerte muy pronto de nuevo conversando aquí en el jardín, y es de esperar que quienes toman decisiones en políticas públicas sean capaces de recoger este llamado que viene desde la ciencia, que viene desde los que saben, los que han estudiado y los que aman el país, como es tu caso, y todos aquellos que se han dedicado a entender en qué consiste esta crisis hídrica, sus causas y sus posibles soluciones. Muchas gracias, Fernando, por este paseo por el jardín esta tarde. Muchas gracias, ha sido un agrado estar en tu jardín, Cristian. Y nosotros nos despedimos, mañana nos encontramos cuando son las 8:31 de la tarde, nuevamente aquí en pauta.cl, también en Spotify. Yo cierro la verja de mi jardín y por supuesto los invito a todos a elevar nuestra conciencia sobre el agua, no solamente a mirarlo como quien mira voyerísticamente las noticias, sino a implicarnos como ciudadanos y en el lugar donde estemos para que tengamos un verdadero desarrollo inteligente, un desarrollo resiliente, que tal vez es posible, es decir, convertir esta crisis, como dice Fernando, en una oportunidad. Nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la noche en punto, aquí en Desde el Jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo